Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es lunes santo. Ayer inaugurábamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos, con esa procesión de Ramos. Y si estuvimos atentos, el Evangelio que se proclama antes del inicio de la procesión de Ramos comenzaba con las siguientes palabras. En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo a Jerusalén. Jesús caminaba delante de los discípulos subiendo a Jerusalén. Es una imagen clarísima que nos habla de nuestra vocación de discípulos de Cristo. Acordémonos del catecismo que aprendimos, ¿no?, de pequeñitos, con preguntas y respuestas, los que tenemos ya unos años. Eres cristiano, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Sí, seguidores de Jesús. Donde Él pone sus pasos, allí, donde está la huella de sus pasos, allí ponemos nosotros los nuestros. Quiero subrayar esto, y ayer también, pues, en la procesión de Orihuela, en nuestra diócesis en la que estuve, quise subrayar esto. Somos seguidores de Jesús. Para nosotros, la Semana Santa no es un evento cultural. Hoy voy a hablar del tema del fenómeno de los cristianos culturales. Bueno, para nosotros la Semana Santa no es un evento cultural. Y es importantísimo que subrayemos, ¿no?, nuestra conciencia de que esta procesión que hicimos evoca la vida. ¿A dónde vamos? Vamos a la vida eterna. ¿Por dónde vamos? Por el camino de la cruz. ¿Con quién vamos? Vamos con Jesús, con su gracia, con la Iglesia. Esto es lo que visualiza una procesión. Y por eso ayer también se proclamaba la pasión, porque esa pasión nos recuerda que la cruz es camino para la gloria. Yo ayer enviaba a redes sociales un breve mensaje, ¿no?, con una imagen de Jesús entrando en Jerusalén y el mensaje era: a la felicidad se llega por el camino de la fidelidad, no por el de la facilidad. Y en este juego de palabras me parece que hay que poner el acento en felicidad igual a fidelidad, no igual a facilidad. Claro, en este mundo se nos promete una felicidad por el camino de lo fácil, y eso es mentira, mentira, mentira. No hay más camino a la felicidad que el de la cruz. Bueno, por eso subrayamos esto, ¿no? No al cristianismo cultural, sí al cristianismo discipular, al que es verdaderamente seguidor de Jesucristo. Es tan importante que pongamos el acento en lo esencial. Bueno, y entonces yo ayer también compartí una perla preciosa de esas que a veces descubres por ahí y dice, madre mía, qué perla preciosa. Es una perla preciosa de San Bernardo de Claraval, pues que estuvo a caballo entre el siglo XI y XII, ni más ni menos, ¿eh? Entonces San Bernardo de Claraval, comentando la procesión de Ramos, él utiliza la siguiente imagen. Dice, ojo, cuidado, cuidado, que en esa procesión de Ramos es posible que uno esté distraído con las cosas externas y no esté con sus ojos fijos en Jesús, que eso nos puede pasar a todos, ¿eh? Dice, los que iban por delante de Jesús en la procesión, claro, miraban para adelante y no le miraban a Jesús, a su rostro que estaba atrás. Los que iban por detrás de Jesús, montado en la borrica, veían la espalda de Jesús, pero no veían su rostro. Los que iban a los costados, sí, de vez en cuando miraban, giraban y veían el rostro de Cristo, pero enseguida seguían mirándose unos a otros y seguían mirando el camino. Y el borrico miraba para abajo y no miraba a Jesús. Dice San Bernardo, cuidado, porque en esta procesión podemos estar todos integrados en ella, pero con un déficit muy grande de mirar al rostro de Jesús. Bueno, pues eso es lo que podría acontecer en una Semana Santa. Que subamos, que vengamos, que montemos el trono, que nos movamos, que esto, que las flores, que lo otro. A ver, un momento, ¿estamos mirando al rostro de Jesús?
Pues sí, esto es lo que vamos a intentar. No somos cristianos culturales, somos cristianos discipulares, somos discípulos de Cristo y comenzamos la Semana Santa pidiendo crecer en conciencia y autentificar nuestro discipulado. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music y también en el canal de YouTube En Ti Confío, canal de YouTube En Ti Confío. Por cierto, la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también hay acceso a los programas anteriores de Sexto Continente y además también ahí se puede seguir en directo a través del canal Televisión 24 Horas En Ti Confío, se puede seguir en directo la emisión de este programa. Bueno, vamos adelante. Como ya os he dicho, voy a tener como tema principal el fenómeno de los cristianos culturales. Ayer se publicó un artículo interesante en La Razón, del cual también me voy a hacer eco, pero voy a describir. Cristianos culturales, también podríamos decir católicos culturales, obviamente, ¿no? Pero bueno, utilizo el término cristianos culturales porque es verdad que esto no acontece solo en la Iglesia católica, sino también acontece en las demás confesiones, ¿no? El fenómeno de los cristianos culturales pues, es como un concepto sociológico, religioso, que describe a aquellas personas que sí se identifican como cristianas por razones culturales, sociales, tradicionales, pero que no necesariamente practican activamente la fe cristiana. O sea, quizás no tienen una convicción religiosa profunda. Algunos incluso llegan a decir que son agnósticos, pero sin embargo son cristianos culturales. Por ejemplo, muy recientemente Elon Musk, ¿no? Elon Musk, este conocido dueño de X y de Tesla y de tantas otras empresas, el hombre más rico del mundo, ¿no? Pues Elon Musk recientemente decía que él es un cristiano cultural. Vamos, no lo decía explícitamente, pero vamos, dando a entender que no tiene fe religiosa en Dios, en Jesucristo como su Salvador, etcétera. No, es un cristiano cultural, ¿no? Es decir, bueno, son personas que han sido bautizadas o criadas dentro de una tradición cristiana, católica, protestante, ortodoxa, que celebran en cierta medida, ¿no?, fiestas cristianas como la Navidad, la Pascua. Llegan estas fiestas y incluso cuidan los detalles externos, se visten de fiesta, etcétera. Pueden tener un cierto conocimiento básico de las enseñanzas del cristianismo, posiblemente igual hasta muchos de ellos se han educado en colegios católicos o en colegios de sus confesiones cristianas, ¿no? Pero no asisten regularmente a la iglesia, no leen la Biblia con frecuencia, no se forman en su fe, ¿eh? Bueno, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Las motivaciones de su cristianismo cultural, pues por una parte puede ser una identidad nacional o étnica. En muchos países la religión está como ligada a la identidad religiosa. Pues por ejemplo, ¿no?, pues un griego pues está en su identidad, está ligado a ser ortodoxo. Un irlandés estará ligado a ser católico. Pues un español también, ¿no? Entonces, existen, digamos, razones de identidad nacional o étnica, ¿no? También razones de tradición familiar. La fe puede formar parte de las costumbres transmitidas de generación en generación, ¿no? Pero más como un ritual social que como una convicción espiritual. También quizás, ¿no?, pues su cristianismo cultural responde a una necesidad de ritos iniciáticos que de alguna manera pues te hacen participar de la vida, ¿no? Pues el bautismo cuando naces, la comunión, el matrimonio, ¿no?, más por tradición que por fe personal. Quizás otro motivo es que uno se da cuenta de que en la vida hace falta también un sentido moral en la vida y entonces valoran, por ejemplo, ¿no?, pues a la Iglesia Católica, pues por
mantener unos principios morales cuando la sociedad los va perdiendo. ¿Eh? Entonces, los católicos culturales pueden valorar a la Iglesia Católica porque mantiene el pulso frente al desmadre colectivo que existe, ¿eh? Pero igual quien valora a la Iglesia bajo ese aspecto, ¿no? Bajo ese aspecto, en realidad, pues luego él no es creyente o es agnóstico de aquella manera, ¿no? O sea, para él el cristianismo es más, ¿no?, una tradición ética, filosófica. Bueno, sería una descripción, ¿eh?, de los cristianos culturales. Obviamente, pues en torno a esto puede haber, ¿no?, muchos posicionamientos, y la verdad es que tener un posicionamiento un poco equilibrado me parece importante, porque algunos, por ejemplo, ¿no?, pues claro, subrayan, claro, no sin razón, que esta es una fe muerta. Bien, pero vamos a ver, también podríamos, creo que sería importante ver los valores que existen ahí, ¿no? Pero es cierto, ¿eh? Es cierto que no es una fe salvífica, a la que la Sagrada Escritura dice que necesitamos una fe viva, una fe salvífica. No, no es una fe salvífica, ¿eh? Ese acto de fe que la Sagrada Escritura nos subraya que el hombre necesita tener ese acto de fe para la salvación. No, eso no es un cristianismo cultural, es otra cosa, ¿eh? Cuando Efesios dice, en efecto, estáis salvados mediante la fe, no se refiere a una fe cultural, se refiere a una fe personal, ¿no? Y hay montones de textos, ¿no? Pues por ejemplo, Romanos 10:9, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor, serás salvo, serás salvado. Bien, eso no es un cristianismo cultural, eso es reconocer a Jesús como mi Señor. Hechos 16:31 dice, cree en Jesucristo y serás salvado. Bueno, entonces claro que se puede, ¿no? Y se debe dejar patente, ¿no?, ante el cristianismo cultural que esa fe no es la fe discipular del seguimiento de Jesucristo, ¿no? Ahora, también es verdad que la Sagrada Escritura nos enseña a, como dice el libro de Isaías, ¿no?, la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no lo apagará. Pues a ver que en este cristianismo cultural puede haber unos valores que lejos de ridiculizarlos o despreciarlos, tenemos que también saber identificarlos y tomarlos como punto de partida para llevar al encuentro con Cristo, a quien tiene un cristianismo cultural, ¿eh? Pero obviamente, claro que estamos hablando de una falta de fe, por supuesto que estamos hablando de una falta de fe, ¿no? Es porque además existe dentro de ese posicionamiento, en el fondo, uno, aunque él se adhiere, ¿no?, culturalmente al catolicismo, al cristianismo, en el fondo está haciendo una religión a su medida, está fuera del rebaño, vive a distancia del rebaño, es una religión privada, la que él se ha hecho, la que él se ha hecho. Entonces, claro, la clave está si se plantea la pregunta de si una religión puede ser vivida solo como identidad cultural. No, no puede ser vivida solo como identidad cultural. Si no tienes una fe activa, una fe viva, pues entonces obviamente estamos regando fuera del tiesto, ¿eh? Vamos a intentar matizar más las cosas. Quizás haya como dos géneros distintos de cristianos culturales o de católicos culturales. Dos géneros. Uno, el que está más ligado a la batalla cultural, y otro el que está más ligado a la religiosidad popular. Pero obviamente son dos niveles, pero que también estos dos pueden estar conectados, ¿eh? Pueden estar conectados. Primero vamos a los cristianos culturales que están presentes en la batalla cultural. Pues he puesto el caso antes de Elon Musk, etcétera, otros, ¿no? Pues creo que hay muchos ejemplos de este estilo, de este estilo. Bueno, pues, ¿por qué se caracterizan? Aunque parezca paradójico, vamos a decir que hay muchos cristianos culturales que, a pesar de que no tengan práctica religiosa, una fe profunda, pueden ser actores muy activos en debates públicos sobre valores,
moral, cultura, defendiendo, ¿no? Defendiendo principios cristianos, aunque ellos en el fondo no tengan fe. Esto está ocurriendo, señores, es una paradoja, ¿no? Pero sí, ocurre, ¿no? Entre personas, pues que mira, se identifican como personas conservadoras, que mantienen unos principios que ellos han recibido en el seno de sus familias, o incluso algunos, fíjate bien, o incluso algunos no fueron educados cristianamente y como han visto el desmadre al que ha llegado esta sociedad, se dan cuenta que esta sociedad en el fondo necesita de una religión que forme, y entonces son defensores de esa formación en una religión, en una enseñanza católica, pero ellos en el fondo no creen en Jesús. Por ejemplo, de esto hay muchísimo, de padres que envían a sus hijos a colegios católicos, pero en realidad ellos no tienen fe, los padres. Envían a sus hijos a colegios católicos porque quieren que ese colegio católico sirva como de una, digamos, un dique de contención frente al desmadre de nuestra sociedad. Buscan un lugar en el que sus hijos pues tengan una campana protectora frente a este desmadre, a esta pérdida de norte, de rumbo que tenemos. Entonces quieren servirse de la educación católica como, digamos, una campana protectora frente a males morales. Pero no es que ellos crean en Jesucristo. De esto existe, señores. Incluso algunos, ¿no? Como estaba diciendo, que algunos, ¿no?, de esos padres son activos en la batalla cultural. Hasta se hacen presentes en medios de comunicación, escriben en periódicos, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no?, pues luchan contra el aborto, la ideología de género, propugnan la educación sexual, la defensa de los principios de la libertad religiosa, ¿no? Luchan contra la persecución contra el cristianismo, defienden la presencia de signos religiosos en el espacio público. Sí, existen estos católicos culturales que están presentes en la batalla cultural, pero que tienen la paradoja de no ser creyentes, ¿no? De no reconocer que Jesús es su Salvador, de ser agnósticos. Entonces, muchos de estos cristianos culturales se suelen involucrar, ¿no?, pues en la defensa de la tradición. Para ellos el cristianismo es un pilar de la civilización occidental, de su cultura nacional. Lo defienden como parte de su identidad colectiva. Pero, insisto, no tanto como una convicción espiritual, sino como una resistencia cultural. Por ejemplo, ¿no?, pues les puede ocurrir que igual no van a misa, pero se sienten profundamente ofendidos si alguien retira el Belén navideño de un edificio público, o si se critica la herencia cristiana de un país. Entonces, bueno, pues suelen adoptar posiciones cristianas, ¿no?, o católicas en el debate público como forma de oposición a la transformación cultural impulsada desde movimientos progresistas, y es una realidad, es una realidad que está presente, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que podríamos, ¿no?, qué es lo que podríamos decir al respecto? Bueno, pues que obviamente esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Cuáles son sus pros? Pues sus pros son que sí, que obviamente la existencia de estos cristianos culturales deja patente que hay una ley natural, que el cristianismo defiende una ley natural. Y entonces, aunque ellos no tengan fe, están constatando que es la Iglesia Católica la que en el fondo está preservando esa ley natural. También a veces, ¿no?, otro factor, ¿no?, que hay que tener en cuenta en cuanto a lo de la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no la bazará. Bueno, pues que en el fondo pueden recibir, incluso uno no estando en gracia de Dios, puede recibir gracias actuales, como se dice en la teología de la gracia. Puede recibir gracias actuales que le permiten ser valiente, estar en el ámbito público, ¿no? Y en la medida en que estas personas, bueno, pues acojan las gracias actuales que Dios les da para dar testimonio,
pues su fe tiene una oportunidad de fortalecerse, ¿no? Y también tienen la oportunidad de conocer a católicos coherentes, porque están en la misma batalla cultural junto con católicos coherentes, y eso les puede dar una oportunidad, ¿no? O sea, que esto podría ser en cuanto a factores positivos, pero también hay que subrayar que existe un riesgo grande de hacer un cristianismo a su medida y que en el fondo tienen aquí existe un peligro que es el siguiente, ¿no? ¿Qué somos? ¿Católicos conservadores o conservadores católicos? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. O sea, ¿qué es lo sustantivo y qué es lo adjetival? Porque claro, un católico conservador, lo sustantivo es que es católico, su identidad la da eh, pues el que abraza plenamente los principios que configuran la integridad de la doctrina social católica. La integridad. No solamente, no, la integridad. Soy católico. Y luego soy católico conservador. Bueno, y además de esto, legítimamente, ¿no? Pues en mi forma de hacerme, de configurar mi mentalidad, etcétera, pues soy conservador. Bueno, pero soy católico. Lo sustantivo es que soy católico y lo adjetival es que soy conservador. Pero es distinto ser conservador católico, donde lo sustantivo es que soy conservador. O sea, lo sustantivo es mi identidad política, porque yo siempre he pensado así, porque mi familia siempre se ha pensado así, porque yo me he identificado con este partido y en el fondo soy de este partido político. Y aunque el partido político haga lo que sea, yo es que soy de él siempre, ¿no? O sea, mi fidelidad es política y el catolicismo es un marco adjetival, ¿no? Es un marco que completa, pero los sustantivos, entonces no es lo mismo ser católico conservador que conservador católico. Lo propio, o sea, lo sustantivo es ser católico. Creo que esta distinción se entiende, ¿no? Pero esto es muy importante, ¿no? Es muy importante. Porque hay que decir que, claro, los riesgos, ¿no? Los riesgos del catolicismo cultural, del cristianismo cultural, pues son muchos. Por ejemplo, la doble vida. Pues la doble vida. He puesto el caso, ¿no? He puesto el caso. Lo de ir un poco lejos siempre viene bien, ¿eh? Pues porque claro, si pones ejemplos muy de casa, pues igual, sabes, no saltan más chispas. Lo de ir lejos suele venir bien a la hora de poner ejemplos. Bueno, he puesto el caso de Elon Musk o el caso de Trump. O sea, bueno, la doble vida. Algunos sectores religiosos ven, ¿no? O sea, quiero decir que tú te manifiestas como un cristiano cultural, pero luego tu vida matrimonial, familiar, lo que sea, madre mía, ¿eh? También existe otro riesgo muy grande, que es la reducción del cristianismo a un moralismo. O sea, en el fondo, a mí del cristianismo me interesa pues lo de esos padres, ¿no? Que igual envían a sus hijos a la escuela católica como una campana protectora de males morales. A mí me interesa el mensaje moral, ¿eh? Que me preserven de desmadres morales, ¿no? Que le den capacidad crítica frente a la ideología de género, que tal, ¿no? Existe un riesgo de reducción del cristianismo al moralismo, pero olvidando la dimensión espiritual, el encuentro personal con Jesucristo. ¿Eh? Que por cierto, creo que esto no funciona. No funciona. Cuando uno intenta, ¿no? Pues que sus hijos sean educados en una educación católica moralista, pero que no te coman el coco, ¿eh? Si te invitan a retiros y a cosas y tal, no hagas caso. Porque aquí lo importante es aprender las normas éticas de comportamiento, pero nada, de estar ahí postrados de rodillas y delante de una custodia. Eso, esa pretensión de coger del cristianismo las enseñanzas morales y rechazar lo espiritual, el encuentro de fe con Jesucristo, no funciona. No funciona. ¿Eh? Porque es que porque el cristianismo cuando se presenta se quiere presentar únicamente como un conjunto de normas morales desconectadas de Cristo que da la vida, pues acaba siendo asfixiante. Lo que hace que esas normas inmorales de vida
puedan ser asumidas gozosamente es la gracia de Cristo. Sin la gracia de Cristo, esas normas morales serán agobiantes. Yo he puesto muchas veces un ejemplo, una imagen gráfica, una imagen gráfica que es la siguiente, ¿no? La imagen gráfica de, eh, pues todos sabemos lo que es, ¿no? Pues en el mundo anglosajón, la cacería del zorro. Se suelta al zorro y al cabo de tres minutos sale la jauría de los perros detrás, ¿no? Corriendo detrás del zorro a ver quién es el que lo alcanza. Y la cacería se va prolongando, se va alargando, y pues entran, pasan por un río, saltan por los setos, y claro, y la cacería se alarga y algunos perros se van descolgando, y al final son solo 2 o 3 los que alcanzan al zorro. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué han sido estos 2 o 3 los que han llegado a alcanzarle? ¿Porque estaban mejor entrenados? ¿Porque eran más jóvenes? ¿Por qué? No, porque estos 2 o 3, porque estos 2 o 3 eran los que habían visto al zorro cuando le soltaron. Los otros no habían visto nada. Los otros corrían porque veían correr, ladraban porque escuchaban ladrar, saltaban porque saltaban los demás, pero en el fondo no sabían detrás de quién iban. Y claro, se van cansando y le dice uno a otro, ¿tú has visto algo? Oye, yo no he visto nada, pues yo tampoco, oye, pues me estoy cansando, pues nos descolgamos. Esa imagen es una buena imagen para entender cómo es imposible pretender que alguien cumpla las normas morales si no ha visto nada, si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Por eso, pues, lo del cristianismo cultural no funciona. Entonces, por otra parte, hay otro tema, no menor, que tiene su importancia, que es el tema de la confusión entre fe e identidad política, que muchas veces pues uno puede confundir la fe y la identidad política, y son dos cosas que hay que saber distinguir, pues porque la religión, la fidelidad a Jesucristo conlleva una batalla cultural, la conlleva, porque que un cristiano diga yo me escaqueo de la batalla cultural, perdón, la batalla cultural hay que darla, porque si no tú no estás encarnando el cristianismo en el mundo en el que estamos. La batalla cultural hay que darla, de lo contrario somos unos cobardes, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo reduzca la religión cristiana a esa batalla cultural o política, no, eso es un error, ¿no? Y en este grupo de los cristianos culturales, puede existir también una visión que sea un poco nostálgica, que confunda religión con identidad, con contraponerse a los otros, Bueno, por lo tanto, creo que... Pero decía que hay como dos versiones, ¿no? Hay dos versiones. La versión de los cristianos culturales que están presentes en la batalla cultural, y está también la versión de los cristianos o católicos culturales que están presentes en la religiosidad popular, pero poco más, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ayer en el diario La Razón se publicaba un artículo con el título Ateos y Semana Santa. Atentos con el titular, ¿no? Ateos y Semana Santa. Y bueno, y traía a colación el artículo que hubo un pregonero, aquí no consta en qué año es, un pregonero de la Semana Santa sevillana, que fue el presentador de Canal Sur, Manu Sánchez, ¿no? Cuyo pregón se tituló Confesión de un ateo y cofrade. De un ateo y cofrade, ahí es nada, ¿no? Y también, pues, se recoge en este artículo, pues, algunas palabras del periodista madrileño Jorge Bustos, que también, ¿no? Pues se dice de sí mismo que él no es creyente, pero es un católico cultural de Semana Santa. Y dice este artículo de Jorge Bustos, ¿no? Dice: no está claro que la Semana Santa sevillana tenga que ver con la religión. No es lo mismo religión que religiosidad. Que todo esto se articule a través del culto a una escena bíblica labrada por un imaginero hace 300 años no debe confundirse con la observancia coherente de una vida cristiana. Es verdad que el ateo ve antropología,
donde el creyente reafirma la experiencia de la fe, pero da lo mismo, dice él. Sevilla es tan generosa con su misterio que permite a unos y a otros disfrutar de él. Tan misterioso resulta Dios como el hombre. Madre mía, pero es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Esto obviamente, ¿no? Pues es que, claro, es una... ¿Qué más dará que Dios exista, que no exista, ¿no? Sevilla es generosa, disfrutemos todos. A ver, un poco de seriedad, ¿no? Y también trae a colación otro, ¿no? Otro ejemplo concreto, el artículo de ayer, que la periodista Lorena Maldonado publicó en el periódico El Español también un artículo en esta misma línea, ¿no? Que Jorge Bustos también, digamos, pues es otra periodista, digamos, agnóstica, que se podíamos calificar de católica cultural, y dice: si yo renunciaba a la Semana Santa, estaría anulando mi infancia sureña de incienso y aquella vez que madrugué como nunca para ver la misa del alba con mi abuela, con el cielo rayano en naranja y las señoras cantando saetas en el barrio de la Trinidad. Y este creer en Dios a ratos, y estas dudas, y siempre este fervor extraño ante lo insólito, y aquel hacer bola con la cera sobrante de los cirios de los penitentes. Bueno, como veis, en este caso el catolicismo cultural pues suele estar más ligado no a la batalla cultural, sino está más ligado a las emociones y a los recuerdos de infancia. Qué entrañable, ¿no? Qué entrañables son las emociones, los recuerdos de infancia. Pues eso es lo que es para mí la Semana Santa. Pero claro, otro en este artículo publicado ayer, ¿no? Ateos y Semana Santa en La Razón, todavía ponen un ejemplo más, ¿no? El ejemplo es de un tal Pepe Lobo, autor de Yonquis y Gitanos, bueno, pues un libro concreto, ¿no? Dentro del cual está también esta referencia, ¿no? Dice, no me gusta la Semana Santa, no me gusta un carajo, ni aguanto bullas, ni creo en Dios, ni conozco más pasos que el gran poder y la Macarena, pero el sábado santo salgo en la soledad de San Lorenzo, porque toda mi familia es de allí. Vamos al barrio a ver a mi abuela, almorzamos con ella, nos vestimos mi padre y yo, me meto en la fila y ya. Ni siquiera sé si me gusta, lo hago. A mí, ¿qué más me da? Si veo a mi abuela contenta. Es mi gente, ¿no? Bueno, entonces, estamos por lo tanto, ¿no? Digamos, obviamente aquí también existe un riesgo evidente, ¿no? De reducción del cristianismo, pues a una nostalgia familiar de infancia, una nostalgia familiar que obviamente no nos podemos dar por satisfechos porque estaríamos empobreciendo tremendamente lo que es la realidad, ¿no? Lo que es la realidad del encuentro con Cristo. El valor fundamental es la revelación de Dios, no es mi recuerdo, o sea, es confundir mis recuerdos de infancia con que Cristo es el revelador del Padre. Eh, es verdad que puede tener un valor, un cierto valor, la sensibilidad, que quienes están en esta situación tienen una cierta sensibilidad hacia lo emotivo, tienen una emotividad, tienen una sensibilidad, pero le dan más importancia a las tradiciones que a la tradición católica, vamos a ser claros. Y decía, ¿no? Chesterton tiene una frase contundente que dice: la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Chesterton tiene cosas tremendas, ¿eh? Repito la frase. La tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Y claro, en este catolicismo cultural se adoran las cenizas. Mis recuerdos, mira, ese olor de azahar, esto me viene, yo era pequeño. Sí, sí, un momento, pero tú estás ahí adorando tus cenizas, tus recuerdos. Pero la transmisión del fuego es el fuego de la fe. He venido
a prender fuego la tierra, y ojalá estuviera ya ardiendo, dice Jesucristo. Entonces, claro, existen también, por otra parte, aquí riesgos de contradicciones en la vida, claro, contradicciones en la vida, dobles vidas. Esto igual que con los cristianos culturales que están en la batalla cultural, contradicciones de vida que tú te las autojustificas, porque soy católico, pues un rato, ¿no?, en las procesiones, ¿no?, y luego tengo mi vida mundana. Y luego además también hay que reconocer que a veces cuando uno vive meramente, ¿no?, pues su proximidad con el cristianismo en estos contextos de exposición pública, de procesiones, etcétera, pueden existir unos conflictos de protagonismo muy grandes, que en el fondo pues estamos paseándonos delante de los demás, y eso tiene un riesgo de exhibicionismo, etcétera, etcétera, ¿no? En vez de ser testigo de Cristo, o sea, en vez de ser cristóforo, yo quiero llevar a Cristo ante los ojos del mundo. Claro, si tú no crees que eso que estás llevando es el Cristo, el Dios vivo que se muestra al mundo, pues tendrás el riesgo de ser tú el que te exhibas ante el mundo. Claro, ese riesgo es grande. Luego, claro que tiene, ¿no?, valores, ese catolicismo cultural de la religiosidad popular, fundamentalmente el de la familiaridad con la Iglesia, el de la familiaridad con la revelación, el de estar cerca y poder recibir un mensaje que quizás en una de esas, pues en una de esas igual el Señor le toca el corazón y se pone de rodillas ante la gracia. Claro que habrá también en esta Semana Santa cristianos católicos culturales que vayan a una procesión por mero costumbrismo y por mera tradición familiar, y allí sean tocados en su corazón. Claro que ese es el valor, obviamente, de la religiosidad popular, ¿no?, que además es también un dique de contención frente al secularismo, frente a esa tendencia a excluir a Dios de la vida pública. Claro, eso es un valor grande, que la religiosidad popular haga presente la fe en la vida pública sin que nos avergoncemos de ello. Eso es un gran valor. Es un gran valor. Luego, creo que tenemos que saber distinguir las luces y las sombras. Las luces y las sombras. Pero por encima de todo, yo lo que quisiera subrayar es que, vamos a ver, la fe no puede ser una fe cultural. La fe tiene que ser una fe viva. Es el reconocimiento de que Jesús es nuestro Señor, el que me dio la vida, el que entregó su vida por mí, por mi salvación. Porque sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no podemos salvarnos. Entonces, esa afirmación de la fe, que es la que nos justifica, la fe que nos abre a acoger la misericordia de Dios, pues es clave. Bueno, sirva esto, ¿no?, como de reflexión y de discernimiento de lo que es el fenómeno del cristianismo cultural o del catolicismo cultural. Bueno, voy a poner una canción que creo que es la clave para estos días en los que estamos. ¿Por qué? Porque hoy lunes, mañana martes, pasado mañana miércoles, incluso en algunos lugares el jueves por la mañana, se va a celebrar la misa crismal en todas las catedrales del mundo. Misa crismal. Una Eucaristía que muchos quizás no conozcáis, y yo os aconsejo a que os acerquéis, ¿no?, a su celebración en vuestras catedrales. Una misa crismal en la que todo el presbiterio renueva sus promesas, las promesas sacerdotales. Una misa en la que también además se bendicen y se consagran los óleos santos, los óleos con los que serán celebrados los sacramentos, tanto el óleo de la unción de enfermos, como el crisma, como el óleo de los catecúmenos. Entonces, como es una misa muy sacerdotal, pues yo creo que la oración, la oración canto de hoy tiene que ser sacerdotal. Voy a poner, ya llevaba tiempo sin ponerlo, este canto de José Manuel Montesinos, que, a ver, yo le tengo mucho cariño a este canto, y ahora os voy a decir por qué. Bueno, que conste que en esta antena en Radio María es muy conocido, porque es la sintonía del programa de Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres,
un programa de don Miguel Ángel Arribas que se emite los domingos por la tarde, ¿no? Pero digo que yo le tengo mucho cariño porque hace ya 18, 19 años, ¿no? Cuando fui, pues, llamado por la Iglesia para ser obispo, pues cuando regresé, cuando vamos, allí me pidieron, ¿no? Pues cuando el nuncio del Papa me pidió ser obispo entonces de Palencia, pues recuerdo claro que me dijo, tiene usted que mantener 15 días de silencio sin hablar con nadie hasta que esto se haga público. Y eran 15 días de silencio en los que te puedes imaginar que yo, pues estabas, rezabas, orabas, te preparabas. Y yo escuchaba y escuchaba, pero en bucle, ¿eh? Yo escuché esta canción que voy a poner ahora de Sacerdote, de José Manuel Montesinos, durante 15 días la puse en bucle, en bucle. Entonces es una canción a la que le tengo un especial cariño, ¿no? Porque formó parte de un momento importante de mi vida y creo que además que es una canción que nos puede llevar a pedir por todos los sacerdotes que en esta misa crismal que nos disponemos a realizar van a renovar sus promesas sacerdotales. Oramos por todos los sacerdotes para que Dios nos dé la gracia de ser conformes al corazón de Jesucristo. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Sacerdote, humilde por diosero, que pide y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servidor. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Bueno, una canción ciertamente impresionante. Oramos por todos nuestros sacerdotes. Bueno, vamos a tener también un momento en el que los oyentes tengan su lugar de participación. Quiero una vez más pedir disculpas porque me resulta imposible con todos los correos que llegan mantener un, pues
vamos, un contacto epistolar. Eso me es imposible. Quiero que comprendáis que el correo lo atiendo solo yo, y eso es imposible que yo mantenga un correo epistolar, porque este obispo, después de hacer el programa, claro, pues tiene que seguir con todas las cosas que tiene en la vida de obispo, y entonces me es imposible. Pero lo que sí que doy las gracias es por todas las preguntas prácticas que se comparten, que son susceptibles de ser compartidas con todos. Eso es lo más valioso de todos los correos que llegan, ¿no? Al correo electrónico, que lo voy a recordar, sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Yo lo que más valoro es que, haciendo preguntas concretas como estas que vamos a poner ahora, pues eso a mí me dé pie, pues para no solo iluminar a quien ha hecho la pregunta, sino para compartirlo con todos. Entonces, bueno, pues vamos a pedir que desde la emisora nos presenten las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Nos escribe Concepción planteando lo siguiente. Estimado monseñor Munilla, le escribo porque últimamente estoy escuchando algo que me desconcierta por ser una interpretación novedosa de la muerte de Jesús en la cruz, resaltando que la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso, sí, que Dios salvó al mundo fracasando en la cruz, de Fray Roberto Pasolini. Esto es lo que me está sorprendiendo, cuando siempre se nos ha dicho, y está en el catecismo, que nuestro Redentor eligió la cruz para cargar con la culpa del mundo y sufrir el dolor del mundo. De este modo, mediante su amor perfecto, ha conducido de nuevo el mundo a Dios. Yucat .101. Entonces, ¿se puede compaginar esta nueva versión con la anterior? ¿O es que yo no acabo de comprender? De antemano le agradezco su aclaración. Muchas gracias por su servicio. Bueno, vamos a ver. Esas dos explicaciones obviamente son confluyentes. Pasa que hay que explicarlo bien. Claro, decir que Dios salvó al mundo fracasando en la cruz, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que a los ojos del mundo, Jesús en la cruz fracasó. Pues porque, claro, a los ojos del mundo él fue vencido, él fue condenado a los ojos del mundo. Pero claro, a los ojos de Dios, que obviamente son la realidad, es como Dios la ve. La realidad no es como nosotros la vemos, sino como Dios la ve a los ojos de Dios. Pues ese fue el momento del triunfo del amor. Fue el momento del triunfo de la redención del mundo. Entonces, claro, decir esa expresión, ¿no? La muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso, sí, que Dios salvó al mundo fracasado en la cruz, hay que contextualizarlo, hay que entenderlo, que esta es como la visión desde el mundo, pero no la visión desde Dios, desde Dios, en el cual la cruz es triunfante. La cruz es triunfante, porque en la cruz Dios reina, y Él vence el mal, vence el pecado, vence a la muerte. Entonces, bueno, pues ahora también es cierto que sería importante que cuando uno dice una cosa, la matice, tal y como yo la estoy matizando ahora, para no dar pie a confusiones. Eso es verdad. O sea, es decir, creo que en esta vida tenemos que ser conscientes de que las palabras que decimos van a ser oídas, y es importante contextualizarlas, porque si tú dices únicamente una cosa, pero eso que tú estás diciendo es previsible que sea comprendido equívocamente por las personas que lo escuchan, a ver, pues coge y por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se dice todos somos hijos de Dios, todos los habitantes de la tierra, todos somos hijos de Dios. Hombre, somos hijos de Dios creaturalmente, en el sentido de que hay un Padre creador de todos. Pero habrá que matizar que luego hay una filiación divina que no es creatural, sino que la hemos recibido por el bautismo, que es una filiación de gracia que es infinitamente superior a la filiación creatural. Entonces son dos niveles de filiación divina. Decir que todos somos hijos de Dios sin decir que el bautismo
nos hace hijos de Dios de una manera sublime, pues, y muy superior, ¿no?, a la meramente creatural, pues por eso es importante que cuando predicamos cosas las contextualicemos, ¿no? Entonces, en resumen de la pregunta del oyente, sí, sí, se puede decir que desde el punto de vista de la mirada de los hombres, lo que para los hombres es fracaso, sin embargo para Dios es el triunfo. Y así en nuestra vida acontece, ¿no?, que cuando vivimos, abrazamos la cruz de esta vida, quien no tiene fe percibirá que yo me estoy abrazando a un fracaso. ¿Eh? Pero sin embargo, quien tiene fe percibirá que en ese abrazo que yo he dado a mi cruz, a mi enfermedad, a mi impotencia, a mi no haber sido capaz de, o sea, yo he abrazado eso, y el que no tiene fe dirá, este ya ha fracasado. Pero el que tiene fe sabe que yo en ese abrazo que he hecho a esa cruz está mi triunfo. Está mi triunfo porque la gracia se va a derramar en quien se une a la cruz de Cristo, que al final es gloriosa. Adelante con la siguiente pregunta. Un oyente nos plantea una cuestión peculiar. Hola, gracias por este programa que siempre escucho. Quisiera reflexionar y preguntar un poco acerca del ridículo. Tengo la impresión de que el ridículo es algo tabú y nunca oigo hablar de él ni leo sobre él. Personalmente yo he hecho mucho el ridículo en mi vida. He causado situaciones sociales fuera de lugar. He dicho o escrito palabras que no venían a cuento. Espero al menos no seguir haciéndolo ya. Opino que el ridículo no es maldad. Tampoco parece ser pecado, pero me enciende la culpa como si tal fuera. Por otra parte, cuando somos nosotros los que somos testigos del ridículo de otra persona, sentimos esa sensación rara de la vergüenza ajena. Sentimos la vergüenza que el otro debería sentir. Es algo extraño, pero lo sentimos. Me gustaría preguntar su opinión y experiencias acerca de esto. Bendiciones y gracias. Bueno, es curioso, este oyente hace ahí una reflexión que pocas veces solemos hacer. Vamos a ver, yo diría que a veces ese sentido del ridículo que tiene uno puede ser, o sea, hay que distinguirlo del arrepentimiento. ¿Mm? O sea, posiblemente el ridículo tenga algo, la sensación de ridículo de vanidad o de amor propio, porque mis fallos, mis defectos han quedado expuestos a los ojos de los demás. Y entonces siento pues una turbación, una vergüenza, ¿no? Pero entonces, en el fondo, a nosotros lo que nos debería de llevar a la conversión no es mi ridículo, sino que es más bien mi arrepentimiento porque he ofendido a Dios. ¿Me explico? O sea, Entonces yo sí que recuerdo pues muchas veces, ¿no? Pues en mi infancia recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, ¿no?, pues haber hecho el ridículo delante de todos los compañeros, saliendo a leer delante de todos ellos y equivocándote y leyendo lo que no tocaba y ja, 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 y todo el mundo a reírse. Entonces ese sentido del ridículo es mucho de vanidad, porque te cuesta quedar mal delante de los demás, ¿eh? Hay algo de vanidad y cuando sentimos ridículo, yo creo que hay que ofrecerle a Dios mi ridículo. Ay, que me piden leer en público, ay, que me da mucho miedo porque igual voy a hacer el ridículo. Le ofrezco a Dios mi sentido del ridículo y si me piden un servicio lo voy a hacer. Si me trabo o me tropiezo, pues no pasa nada, le ofrezco a Dios mi ridículo y se ha acabado, ¿no? O sea, creo que tiene algo de sentido de vanidad o de amor propio de ser expuesto a los ojos de los demás. A mí lo que me tiene que importar es cómo Dios me mira, no cómo los demás me miran. O sea, hay que intentar vencer ese sentido del ridículo. Y tiene razón el oyente, ¿no?, que a veces nosotros también, cuando otro hace, entre comillas, el ridículo delante nuestro, sentimos como vergüenza ajena. Pero yo también vuelvo a lo anterior. Posiblemente esa vergüenza ajena que tengamos está a medio camino entre la compasión que siento por esa persona, siento compasión, siento también estima, y entonces siento una vergüenza ajena, o también está a medio camino entre que en el fondo estoy viendo que también, o sea, me estoy poniendo en su lugar,
y entonces diría, yo también en su lugar sentiría un ridículo, sentiría un ridículo. O sea que, en principio, creo que el tema del ridículo está muy ligado a la vanidad y a que nos influya en exceso la mirada de los demás en vez de influirnos la mirada de Dios, que es lo que debe de ser configurante en nuestra vida. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Os deseo a todos de todo corazón os deseo una intensa Semana Santa, una vivencia profunda de los misterios del Señor. Aquí en Radio María vamos a ser bien acompañados durante toda la Semana Santa y os deseo una feliz Pascua de Resurrección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.